buenas a todos. El día de hoy empezaremos con el tema 1 de química. Vamos a estar viendo todos los temas. En este video veremos el primero. Ya saben que soy Lince Cuántico y me pueden seguir en YouTube y en Facebook. El tema número 1 de química es sistema de unidades. En este video vamos a tratar de darles toda la teoría o la mayor parte de la teoría que ustedes necesitan para poder comprender este tema como se debe. Cualquier pregunta es bienvenida, la pueden dejar en la caja de comentarios y les podré ayudar. Empecemos. Para hablar del sistema de unidades, tenemos que empezar definiendo qué es una magnitud. Entonces, nosotros nos damos cuenta que a nuestro alrededor hay un montón de cuerpos. Estos cuerpos tienen propiedades. Yo puedo tener, por ejemplo, mi celular al costado mío, puedo tener un mouse, un lapicero, una cama, lo que sea. Pero a todas estas cosas que yo encuentro a mi costado, yo le veo unas propiedades. Estas propiedades pueden ser unas magnitudes. Entonces, profe, una magnitud es una propiedad exacto. ¿Qué es una magnitud? Una propiedad, pero que se puede cuantificar, que se puede medir, que se puede representar con un número. ¿Puede darnos un ejemplo? Claro que sí. Tenemos una caja. Esta caja tiene propiedades. Claro. Por ejemplo, yo en esta caja le encuentro un peso, le encuentro un material, le encuentro un volumen, le encuentro color y le encuentro temperatura. ¿Y, profe, hay más propiedades? Claro que sí, hay muchas más propiedades que tiene la caja. Pero yo les quiero mencionar estas 5. Y vamos analizando cuáles de estas 5 propiedades son o no son magnitudes. Por ejemplo, el peso. ¿El peso será una magnitud? Claro que sí. Porque el peso se puede cuantificar, se puede representar a través de un número, se puede medir. Entonces una magnitud es una propiedad que se puede medir, que se puede cuantificar, pero el material no, porque la caja está hecho de cartón, está hecho de madera, está hecho de algo, pero no podemos decir de 3 cartón, no, o sea, no se puede identificar con un número. ¿Sí? Una magnitud va acompañada de un numerito y una unidad. La unidad vamos a ver más tarde. El material no es una magnitud. El volumen, claro, el volumen 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros. Ah, ya veo. ¿Y el color, profe? El color no es una magnitud. ¿Por qué? Porque 3 rojo, 4 azul, no. El color no se puede representar con un número. El color no se puede cuantificar. Entonces, no es una magnitud. La temperatura, claro, 30 grados Celsius, 25 grados Celsius, correcto. Entonces, el material y el color no son magnitudes. En este caso, ya tenemos una idea de qué es y qué no es una magnitud. Continuemos. Hace un momento comentamos un concepto sobre lo que es la unidad, pero ¿qué es una unidad? Una unidad no es más que una cantidad fija, establecida, determinada de una magnitud. Una unidad es una cantidad estandarizada de una magnitud, es una cantidad invariable de una magnitud. Una magnitud es una propiedad que se puede medir. Entonces, una cantidad fija de esta magnitud, una cantidad fija de esta propiedad es una unidad. Nada más y nada menos que eso. Nada más y nada menos que eso. Continuemos. Las unidades representan a las magnitudes. ¿Sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, yo te digo segundos. Tú dices, este man está hablando de tiempo. Yo te digo horas. Sigue hablando de tiempo. Yo te digo kilómetros. Este man está hablando de distancias, longitudes. ¿Ves cómo lo relacionas automáticamente? Las unidades te sirven para identificar, para saberte, para ubicarte de qué magnitud estamos hablando. Ya más o menos como que entiendo un poquito. Hace muchos años, los sistemas de medición estuvieron basados en el uso de las partes del cuerpo humano como instrumentos de medición, pero estos instrumentos no eran fijos y surgían inconvenientes cuando, por ejemplo, querían medir distancias y utilizaban las partes del cuerpo humano. Por ejemplo, utilizaban los pies. Pero una persona y otra persona no tienen el mismo tamaño del pie. Entonces, surgió un inconveniente porque a uno le medía 3 pies, y a otro medía 4, por ejemplo, un niño y un adulto. ¿Sí? Y no había una medida fija. Entonces ahí fue donde quisieron o trataron de crear las unidades, definiéndolas como cantidades fijas y exactas, cantidades invariables de magnitudes.
Ya veo. Pero nosotros lo que estudiamos no es una unidad, sino un conjunto de unidades. Lo que nosotros estudiamos son los sistemas de unidades. Porque los sistemas de unidades son el conjunto de unidades que nos permiten a nosotros hacer algo. Ah, ¿qué es un sistema de unidades entonces? Es un conjunto de unidades de medida. Nada más. Perfecto. Y profe, ¿para qué es eso? Bueno, un sistema de unidades debe ser uniforme, normalizado y consistente. ¿Qué quiere decir eso? Que las unidades no van a cambiar, deben estar fijas y constantes y debe tener reglas al momento de usarlas. ¿Sí? Y estas unidades nos van a permitir a nosotros identificar y hablar de magnitudes, hablar de propiedades de una manera mucho más exacta, mucho más bonita, mucho más suculenta, por así decirlo. ¿Cuántos sistemas de unidades hay? Un montón. Nosotros estudiaremos uno. Uno es el que vamos a estudiar bastante, pero te menciono algunos. Tenemos el Sistema Internacional de Unidades, también conocido como SI. Tenemos el Sistema Métrico Decimal, un sistema que todos hemos estudiado en la primaria. Un sistema donde nos decían metro, decímetro, centímetro, por 10, por 10, por 10, ¿recuerdas? Y para la derecha, entre 10, entre 10, ya. Es el sistema métrico decimal que tenía el metro y a los kilogramos, pues, ¿no? Por ahí. ¿Qué más tenemos? El sistema segesimal, el sistema CGS. Ese tal vez lo vas a estudiar en el curso de física. Tenemos al sistema natural. Tenemos al sistema técnico de unidades y al sistema anglosajón de unidades. Tenemos muchos sistemas de unidades, pero nosotros estudiaremos al sistema internacional de unidades. ¿Por qué? Porque es el más utilizado en el mundo. El sistema internacional de unidades también se representa con la SI, como les dije, es la versión moderna del sistema métrico decimal y se usa en casi todos los países del mundo. Este sistema tiene 7 unidades básicas o fundamentales. ¿Cuáles son? Son el kilogramo, el metro, el segundo, amperio, Kelvin, mol y candela. 7 unidades y cada unidad va a representar a una magnitud diferente. Por ejemplo, el kilogramo va a representar a la masa, el metro va a representar a la longitud, el segundo al tiempo, el amperio a la intensidad de corriente eléctrica, el Kelvin a la temperatura, el mol a la cantidad de sustancia y la candela a la intensidad luminosa. 7 unidades que representan a una magnitud cada una. Además, existen, aparte de estas 7 unidades básicas, unidades derivadas. ¿Y qué son las unidades derivadas, profe? Las unidades derivadas son las que se obtienen a partir de estas. Combinándolas, multiplicándolas, dividiendo las unidades básicas, vamos a obtener unidades derivadas. ¿Y qué más? También tenemos lo que son los prefijos. Estos prefijos son palabritas que van antes de la unidad para poder aumentarlas o disminuirlas, para poder hacerlas más grandes o hacerlas más chiquitas. Y el sistema internacional contiene reglas para poder escribir el valor de las magnitudes porque no las podemos escribir como se nos antoje. Entonces espero que todo quede claro hasta este momento. Continuamos, chicos. ¿Qué vamos a estudiar ahora? Unos ejemplos. El sistema internacional de unidades, como dijimos, contiene 7 unidades básicas o fundamentales. Estas 7 unidades van a representar a 7 magnitudes, una cada una. Claro, estas son las 7 magnitudes fundamentales. Pero también nosotros tenemos que saber que hay magnitudes fundamentales como magnitudes derivadas. Entonces las magnitudes se pueden clasificar como fundamentales y como derivadas. Algunos ejemplos de fundamentales: masa, longitud, tiempo. Algunos ejemplos de derivadas: velocidad, peso y volumen. La velocidad se obtiene combinando la longitud y el tiempo, el peso a partir de la masa y el volumen a partir de las longitudes. Pero, profe, ¿esta es la única clasificación que existe en las magnitudes? No. También se pueden clasificar de otras maneras. Aunque las otras maneras las vas a poder estudiar a más profundidad en el curso de física, también te las voy a mencionar en un momento. Las magnitudes también se pueden clasificar como escalares y como vectoriales. La diferencia radica en que las magnitudes escalares simplemente te van a indicar la cantidad y las vectoriales te van a indicar algo más como la dirección y el sentido en el que se está dando esta magnitud. Por ejemplo, una fuerza es una magnitud vectorial porque te dicen, aquí hay una fuerza hacia tal punto. ¿Sí? La velocidad o el desplazamiento te indican una dirección, un sentido. En las escalares simplemente te dicen cuánta energía hay, por ejemplo, cuál es la masa de tal cuerpo. Ya veo. Escalares tenemos energía, tiempo,
volumen, no necesitan de una dirección, de un sentido. En cambio, las vectoriales pueden ser el peso, una fuerza, la velocidad, porque sí necesitan una dirección y un sentido. Como les dije, esto lo van a estudiar a más profundidad en el curso de física. Continuemos, chicos. Hablemos de las magnitudes fundamentales. ¿Qué son las magnitudes fundamentales? Son las magnitudes principales de las cuales se van a obtener todas las demás según el sistema internacional. La primera magnitud fundamental que estudiaremos será la longitud. ¿Qué es la longitud? Tenemos que empezar definiendo eso. ¿Qué es la longitud? La longitud, chicos, no es nada más y nada menos que la distancia que existe entre dos puntos, el espacio que existe entre dos puntos. Esa es la longitud. ¿Y cómo se puede medir? ¿Con qué unidades? Aquí hay un montón. Metro, el kilómetro, la milla terrestre, la milla marítima, la yarda, el pie, la pulgada, el ángstrom, el año en luz. Muchas unidades para medir la longitud. Y profe, ¿por qué tantas? Porque estas unidades van a utilizarse en situaciones diferentes. Hay muchas unidades porque no las vas a utilizar todas para lo mismo. Por ejemplo, el kilómetro, la milla terrestre y la milla marítima son usadas para medir distancias largas. Como por ejemplo, la distancia de una ciudad a otra, tal vez. La yarda, el pie, la pulgada e incluso el metro son utilizados para medir distancias más cortas, como por ejemplo en pulgadas puedes medir el ancho de una mesa, de un televisor. El pie, la yarda, puedes utilizarlo para medir el tamaño de tu cuarto, como el metro también, ¿no? El ángstrom es usado para medir distancias mucho más pequeñas, como por ejemplo la distancia, el tamaño de algunas bacterias, se mide en angstroms. Ya veo. Y el año luz, profe, el año luz es para medir distancias extremadamente largas, como por ejemplo la distancia de un extremo a otro extremo de una galaxia, la distancia entre una galaxia y otra, son distancias astronómicas, para eso sirve el año luz. Y profe, ¿cuál es la unidad más importante aquí? Bueno, todas son importantes, pero hay una que es la unidad principal, porque es la unidad que va a representar a la longitud en el sistema internacional, y ese es el metro. El metro es nuestra unidad ganadora. Pero, profe, ¿qué es el metro? Mira, el metro es una unidad que tuvo variaciones a lo largo del tiempo. O sea, nació de una forma, pero actualmente sabemos que es otra cosa. Se ha definido de una manera distinta. En un inicio se decía que el metro era la 10 millonésima parte de un meridiano terrestre. Eso quiere decir que tomabas la distancia o la longitud del Ecuador hasta el Polo Norte y la dividías entre 10 millones, ese era un metro. Pero actualmente ese concepto está en desuso porque no era totalmente exacto. Ahora, el metro lo consideramos como la distancia recorrida por la luz en el vacío en 1 entre 299.792.458 segundos. Ese es un metro para nosotros. ¡Wow, profe! ¿Y es necesario aprendernos todo eso? No, no es necesario, simplemente lo puedes tener en cuenta, pero a medida que vas a ir avanzando en el curso te vas a dar cuenta de que esto te lo vas a aprender como si nada. Ahora, profe, y todas las unidades de hace rato, ¿es necesario aprendérmelas? Yo te recomiendo que sí, que sepas identificar qué unidades representan a qué magnitud. Todas las que hemos visto hace un momento representan a la magnitud, longitud, cosas que si es que a ti te dicen pie, pulgada, milla, tú dices longitud, papá, longitud, y ya puedes dar una respuesta. Continuemos. Hablemos de la segunda magnitud fundamental, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo tiene una definición mucho más compleja de lo que voy a dar en este momento. Pero recuerden que esta clase es dada para nivel preuniversitario, para nivel escolar. Así que acomodemos todo con las palabras que nosotros conocemos. El tiempo para nosotros tiene que ser una magnitud fundamental que mide la duración de un suceso. Esto nos permite ordenarnos. ¿Cómo que ordenarnos? Claro, ordenar los sucesos en un antes y un después. ¿Cómo? El pasado, sucesos que ya ocurrieron. El futuro, lo que va a ocurrir. Y el presente es lo que está ocurriendo en este momento. Aunque el presente solamente dura un instante. Y ese instante, cuando te das cuenta, ya pasó. Pero bueno, unidades. El segundo, el minuto, la hora, el día, el mes, el año, el lustro, que es lo mismo que el quinquenio, que ambos duran 5 años, la década, el siglo, el milenio. Perfecto. Allí tenemos un cuadrito que te recomiendo que te lo aprendas, lo apuntes, importantísimo.
Y la unidad importante, profe, aquí, ¿cuál es? El segundo. El segundo es la unidad del tiempo en el sistema internacional. ¿Y cómo nació, profe? El segundo, en un inicio, eh, la gente conocía la duración del día, por así decirlo. Pero la duración del día lo partieron en 24 horas. O sea, en 24 partes, por así decirlo. Y estas partes son las que nosotros conocemos como horas actualmente. Pero estas partes siguen siendo algo largas. Así que trataron de partirlo, fraccionarlo más, en 60 partes. Esas partes son lo que nosotros conocemos ahora como minutos. Pero estos minutos los partieron más en otras 60 partes. Esas partecitas como resultado son los segundos. Así es como nacieron técnicamente los segundos. Ah, entonces un segundo era la 86.400ª parte del día solar medio. Un día lo partían en 86.400 partes y unas partecitas es un segundo. Pero como saben, ese es un dato no tan exacto, así que fue remasterizado, fue cambiado, fue evolucionando ese concepto, esa definición de segundo, hasta que ahora tenemos que un segundo es la duración de 9.192.631.770 veces el periodo de oscilación de la radiación del átomo de cesio 133. Eso es actualmente un segundo. Wow, eso, profe, no creo aprendérmelo. No es tan necesario, pero te lo otorgo como un dato para que lo tengas en cuenta. Recuerda que siempre tenemos que dar más de lo que debemos. Siguiente magnitud fundamental. La magnitud fundamental, masa. ¿Qué es la masa? La masa es una magnitud fundamental que lo que hará es medir la cantidad de materia que posee un cuerpo. Esta es la masa para nosotros. Magnitud fundamental que mide la cantidad de materia que posee un cuerpo. Ya, unidades. Kilogramo, gramo, tonelada, onza, libra. Lo más importante, el kilogramo, porque es la unidad de la masa en el sistema internacional. Perfecto. ¿Cómo nació? El kilogramo en un inicio se dijo que era la masa de un litro de agua destilada a 4 grados Celsius. Actualmente ya sabemos pues que ese dato es variable porque la densidad del agua también varía un poquito con la presión, así que ese dato se volvió algo inexacto y lo tuvieron que evolucionar, lo tuvieron que mejorar. Ahora la masa se le considera como la constante de Planck dividida entre 6,626 por 10 a la menos 34 metros a la menos 2 segundos. Eso es la masa, ese es el kilogramo actualmente, es la definición de kilogramo actualmente, o la equivalencia, por así decirlo. Ah, vaya. Profe, ¿y qué más podemos hablar sobre la masa? Una aclaración, algo importantísimo. ¿La masa será igual que el peso? Pues, ¿qué dirían ustedes? No, la masa no es igual que el peso. El peso es una magnitud derivada y la masa es una magnitud fundamental. El peso mide la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo y la masa mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo. O sea, son magnitudes que miden dos cosas diferentes, miden dos cosas distintas. Ya veo. Aparte, el peso se mide en newtons, dinas, kilogramos, en kilogramos fuerza, disculpen, gramo fuerza, libra fuerza y muchas otras más. La masa no, la masa se mide en kilogramos, en libras, en toneladas, en onzas, en arrobas, por ejemplo. Unidades distintas. Continuemos. Cuarta magnitud fundamental, la intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué es eso, profe? La intensidad de corriente eléctrica lo que hace es medir el flujo de una carga eléctrica que recorre un material en un cierto periodo de tiempo. Allí lo podemos ver, como los electrones giran en un periodo de tiempo. Entonces, la intensidad de corriente es cuánta carga fluye en un periodo de tiempo. La unidad de la carga se llama coulomb. La unidad del tiempo es segundos. Si los dividimos, obtenemos coulomb por segundo, que a eso se le conoce como amperio. Y este amperio es la unidad de la intensidad de corriente eléctrica en el sistema internacional. ¡Wow! Ya vamos definiendo 4 magnitudes fundamentales. Continuemos. Vamos con la quinta. La temperatura. Esta temperatura es una magnitud muy bonita que incluso la vamos a ver en un video. O sea, vamos a tener un video exclusivo para la temperatura porque es fenomenal.
¿Qué es lo que podemos decir de la temperatura? La temperatura es la magnitud fundamental que mide el grado de movimiento molecular de las sustancias. ¿Qué? Lo que pasa, bebé, es que las moléculas de todos los cuerpos están en constante movimiento, aunque para nosotros no sea así. Por ejemplo, tenemos a nuestro buen amigo Goku que está sosteniendo un poco de agua y para nosotros y para él esa agua está quieta. Pero si le hacemos un zoom a nivel molecular, nos vamos a dar cuenta de que sus moléculas están moviéndose entre sí. Eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Un dato muy importante que deberías saber. Cuanto el movimiento sea mayor, la temperatura también lo será. Cuanto las moléculas se muevan más despacio, la temperatura bajará. Para medir la temperatura se utilizan lo que son las escalas termométricas, las cuales son muchas, pero las más importantes, las más usadas en el mundo, son 4. Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Y profe, ¿cuál es lo importante aquí? La Kelvin. La Kelvin es la unidad de la temperatura. ¿Sí? Kelvin es la unidad de la temperatura en el sistema internacional. ¡Wow! Vamos definiendo ya 5 magnitudes fundamentales. Nos quedan 2. Sexta magnitud fundamental, la cantidad de sustancia. Aquí, esta tal vez sí te va a alocar un poquito porque se tiene que estudiar con paciencia la cantidad de sustancia. Así que no lo entiendes en este momento, no te sientas mal. Ya vamos a llegar a un punto en el cual esta magnitud le demos unos 3 o 4 videos tal vez para estudiar exclusivamente esta magnitud cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia mide el número de entidades elementales en el sistema. Vaya, el número de entidades elementales. Profe, ¿qué es eso? Porque la verdad no sé qué es eso. Las entidades elementales dependen de lo que estemos hablando. Ok, profe, no me ha dicho nada. Te explico. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú puedes estar hablando de dióxido de carbono. El cual son moléculas, las moléculas de dióxido de carbono. Entonces la entidad elemental es la molécula. Lo que va a medir la cantidad de sustancias son las moléculas de dióxido de carbono. Si estás evaluando al hierro, por ejemplo, vas a medir los átomos de hierro, el número de átomos de hierro, la cantidad de átomos de hierro. Ya veo. Y si es que estamos hablando de fosfatos, vas a medir el número de iones fosfato. Entonces la entidad elemental pueden ser los átomos, las moléculas, los iones, esas cositas. Son las entidades elementales. Y se miden moles. Wow, pero ¿qué es mol? Ahí es donde empieza la confusión un poquito. El mol es una palabrita que te va a indicar un conjunto de cosas. Por ejemplo, un par de cositas son 2 cosas. Un mol es un número un poco más grande que fue propuesto por Amadeo Avogadro. Exactamente son 600.000 trillones de cosas. También explicado como 0,6 cuatrillones. Te lo explico de otra forma. Una decena de átomos son 10 átomos. Un mol de átomos son 600.000 trillones de átomos o 0,6 cuatrillones de átomos. De una forma más exacta, un mol es 6,02 por 10 a la 23. Eso es un mol. A ese número, a este 6,02 por 10 a la 23, se le conoce como número de Avogadro porque fue propuesto por Amadeo Avogadro. ¿Sí? Y es un número que vamos a estar estudiando, como les dije, mucho más adelante. Sí, lo vamos a ver más o menos en la mitad del curso para adelante. Ahí vamos a empezar a estudiar lo que es el mol y la magnitud, cantidad de sustancia como tal, que es una magnitud muy, muy, muy importante en el curso de química. Continuemos. Séptima magnitud fundamental, la intensidad luminosa. ¿Qué es lo que podemos decir de la intensidad luminosa? La intensidad luminosa es la magnitud fundamental que mide el flujo luminoso que emite una fuente por unidad en una determinada dirección. Esa es la intensidad luminosa. Su unidad en el sistema internacional es la candela. Y ya tenemos las 7 magnitudes fundamentales estudiadas. Ahora, nuestra misión es ser capaces de relacionarlas. La masa, su unidad es el kilogramo. La longitud, el metro. El tiempo, el segundo. La intensidad de corriente es el amperio. La temperatura, el Kelvin. La cantidad de sustancia mol.
Y la intensidad luminosa, la candela. Y ahí tenemos nuestras 7 magnitudes fundamentales con sus respectivas unidades. Estupendo, ¿no? Facilito. Continuemos, chicos. Hablemos de las magnitudes derivadas. Empecemos estudiando el volumen. El volumen, de manera suave, podemos decir que es la magnitud derivada que mide el espacio que ocupa un cuerpo. Unidades importantes aquí: el metro cúbico, el litro, el pie cúbico, el barril, el galón inglés y el galón estadounidense. Esas son las unidades más importantes en el volumen. ¿Cuál es la unidad del volumen en el sistema internacional? El metro cúbico, por eso que está sombreadito. Otra magnitud fundamental: la velocidad. La velocidad mide el cambio de posición en un periodo de tiempo. Unidades frecuentes para esto, ¿cuáles serían? El metro por segundo, el kilómetro por hora, el centímetro por segundo, el kilómetro por segundo. En la velocidad, su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo. Estas dos magnitudes te las menciono porque las vamos a utilizar mucho en el curso. Ya veo. Pero hay muchas otras más magnitudes derivadas, ¿sí? Hay muchas otras más. Como por ejemplo, el área, la energía, la potencia, el trabajo, la aceleración, la fuerza, el peso, la presión, la viscosidad, el caudal, la cantidad de movimiento, el impulso, la densidad, la frecuencia y muchas otras más. Y hasta aquí vamos a dejar la primera parte del video y la otra parte la vamos a hacer en otro diferente, en el cual vamos a estudiar a los prefijos, a la notación científica y algunas equivalencias. Entonces por aquí lo dejamos.